Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de vocería que forma parte de la iniciativa de Se Dice Libertad, fortaleciendo los espacios regionales para el diálogo democrático, construyendo consensos para una sociedad libre. Quienes están acá probablemente ya me conocen porque ya hicieron conmigo un taller anteriormente, que es el taller de estrategias comunicacionales. Para los que no, bueno, yo soy David Ludovic Jorge, soy coordinador de medios y relaciones públicas de Se Dice Libertad y les impartí, recordarán, el taller, como les decía, de estrategias comunicacionales, del cual este taller que vamos a trabajar hoy, el de vocería, es, si se quiere, una especie de segunda parte. Es decir, son talleres independientes, pero los temas que vamos a abordar están íntimamente relacionados, como podrán darse cuenta. Les recuerdo que este taller, tanto el de estrategias comunicacionales como el de vocería, tiene como objetivo darles herramientas para una mejor difusión y divulgación de las agendas de reforma y consensos que ustedes han realizado en sus respectivos estados, Lara, Zulia, Aragua y Portuguesa. Entonces la idea es un poco que ustedes se nutran con ciertos recursos, ciertas ideas, ciertas herramientas que les van a permitir difundirlas de una mejor manera. Para comenzar con este taller de vocería, como les decía, y dado que hay una conexión entre este y el taller que vimos anteriormente, vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que venimos trabajando en cuanto a estrategias comunicacionales. Hemos venido de un taller de estrategias comunicacionales, en el cual planteamos que lo que trabajamos o lo que estudiamos en profundidad son tres elementos. Por un lado, las audiencias, por el otro, los mensajes clave y la manera de difundirlos. Habíamos dicho, recordarán, si no, los invito a volver a revisar el taller de estrategias comunicacionales, al que vamos a volver en varias oportunidades a lo largo de este taller, que ya teníamos un objetivo comunicacional claro, que era la divulgación de la agenda de consenso y reforma de cada uno de sus estados, y que teníamos, bueno, los contenidos base eran los contenidos de esa agenda, es decir, una lista de propuestas y una lista de diagnósticos sobre temas de políticas públicas para cada uno de sus estados. Entonces, nos habíamos centrado en estos tres elementos. Por un lado, las audiencias que habíamos dividido, que habíamos estudiado a partir de esta pequeña tabla. Habíamos hablado de las audiencias objetivo, de los subsegmentos en los que se dividían, de los problemas, necesidades o deseos que tenían en los que nosotros íbamos a responder, y de la acción que nosotros como organización, como grupo, como asociaciones organizadas de la sociedad civil queríamos de ellas. Y a partir de ahí derivamos los mensajes clave que habíamos dicho, recordemos, tenían que servir para contar historias, ser capaces de persistir en la memoria y apoyar a la estrategia comunicacional. ¿De qué manera apoyan los mensajes clave a la estrategia comunicacional? Era el tercer elemento de conexión. La estrategia comunicacional, o los mensajes clave, mejor dicho, nos permite nutrir esa estrategia comunicacional que posteriormente vamos a divulgar a través de distintos medios y de distintas vías. Habíamos comentado también, y con esto ya vamos entrando en la materia propiamente de nuestro taller, que la idea de los mensajes clave son estos elementos que están acá. Esta es una lámina del curso anterior, pero que voy a enlazar con lo que vamos a trabajar hoy. Los mensajes clave sirven de apoyo al objetivo comunicacional y nos sirven para evocar recuerdos, temas, problemas y desarrollar nuestro discurso. Habíamos mencionado específicamente que los mensajes clave tienen uso en los medios de comunicación, en las redes sociales y como idea principal de conferencias y discursos. Y es justamente acá donde queremos arrancar. Fíjense lo siguiente. Si los mensajes clave son los elementos principales que vamos a utilizar como conferencias y discursos, indudablemente los mensajes clave se convierten en una especie de alimento de lo que es la vocería. Si queremos trabajar el tema de la vocería, es decir, si queremos ser voceros de esta propuesta de agenda de consenso y reforma, lo hacemos a partir de esos mensajes clave articulados de manera tal que podamos utilizarlos para nosotros mismos, no solamente difundirlos en medios de comunicación o en redes sociales, sino para nosotros mismos hablar de ellos, hablar de esos elementos
y convertirnos de esta manera en voceros de nuestras agendas de consenso y reforma, o específicamente de los temas de la agenda de consenso y reforma en los que trabajamos. Comprendemos, y lo habíamos visto así en el primer taller, que la agenda de consenso y reforma es un esfuerzo muy amplio, un esfuerzo consensuado de muchos sectores, de muchas organizaciones, y no es el objetivo que todos seamos voceros de la totalidad de la agenda, pero lo que sí es interesante es que nosotros nos convirtamos en portavoces de esos temas de la agenda de consenso y reforma en los que quizás trabajamos de manera más cercana. Es decir, por ejemplo, los sectores de los estados que se dedicaron quizás a la parte educativa pueden convertirse en los voceros de la agenda de consenso y reforma para los temas de educación. Igualmente los que tienen que ver con los temas de economía, los que tienen que ver con los temas de agroindustria, por ejemplo, los que tienen que ver con los temas de servicios, etc. La idea básicamente es que nuestros mensajes clave nos sirvan no solo, como les digo, para medios y redes sociales, sino para construir discurso, para construir narrativa y para con ello hablar, convertirnos en voceros. ¿Y por qué tenemos que convertirnos en voceros? Hay tres razones esenciales por las que es importante aprender nociones básicas de vocería, aprender a ser vocero. En primer lugar, nosotros somos los que tenemos esa información que queremos y sabemos cómo queremos que esa información se divulgue. Conocemos cuáles son los puntos clave de nuestra propuesta, conocemos cuáles son las propuestas básicas, las situaciones los problemas a los que estamos tratando de hacer frente con nuestra agenda de consenso y reforma. Es decir, somos nosotros los principales conocedores de esta agenda y por ende, como conocemos esta información, queremos ser nosotros los que la divulguemos. ¿Eso para qué? Porque previamente, si hacemos un análisis de la audiencia, análisis al que hicimos referencia anteriormente, podemos ser capaces de llenar las expectativas de información de ella. Es decir, si sabemos lo que las audiencias quieren, necesitan o desean, podemos cubrir esas necesidades y siendo voceros de estos, bueno, en este caso de nuestra agenda de consenso y reforma, buscamos llenar las expectativas de información de nuestra audiencia. Estos dos elementos, el ser capaces de transmitir la información que queremos y cómo las queremos, y llenar las expectativas de nuestra audiencia, se engloban en torno a una idea muchísimo más simple, pero a la vez muchísimo más fuerte y poderosa, que es la última razón por la que tenemos que ser voceros. Tenemos que ser voceros en nuestro entorno y de los temas que nos interesan, en este caso de la agenda de reforma, de consenso y reforma, porque buscamos evitar que otros hablen por nosotros. Este es un principio clave de los entornos comunicacionales, de los entornos de interacción, que es el temor al vacío. El temor al vacío, que es un concepto que proviene de la física, viene al mundo comunicacional también, en el sentido de que la ciudadanía, las sociedades, detestan el vacío informativo, detestan el silencio. Cuando no hay información, cuando no se sabe algo, las sociedades buscan la manera de llenar esos vacíos. Y esos vacíos no siempre se llenan con la información que nosotros queremos o la información que a nosotros nos interesa. Para evitar esos vacíos, para evitar que otros hablen por nosotros, para evitar que se produzcan rumores, para evitar otro tipo de enfoques a los temas que nosotros estamos abordando, tenemos que convertirnos en voceros de los temas que nosotros queremos para que se divulguen de la manera en la que nosotros queremos, como les menciono en el primer punto. Entonces, estas son las razones esenciales por las cuales es importante convertirnos en voceros. Me dirán, oye, para ser vocero es necesario algún tipo de perfil o es necesario tener algún tipo de característica de personalidad. En principio les diría que un vocero puede ser, si estamos hablando en términos generales de una organización, las autoridades de la organización. Por ejemplo, en nuestro caso, en Se Dice Libertad, las personas, los que son coordinadores de observatorios o de programas, o las autoridades de la organización, suelen representar los intereses y las informaciones de Se Dice Libertad, y en ese sentido difunden información de la organización. Además, podemos contar como voceros, que puede ser el caso de nuestra agenda de consenso y reforma, profesionales especializados en determinados temas. Si, por ejemplo, estamos trabajando temas como la economía o la agroindustria, hago mucho énfasis en la agroindustria porque, bueno, porque de los estados que están en esta cohorte, digamos,
de la agenda de consenso y reformas, hay muchos que tienen que ver con el tema agro. Entonces, bueno, por ejemplo, trabajar con una persona especializada en el tema del agro, un profesional, puede ser vocero. Es decir, la experticia en un área te permite convertirte en vocero de un tema, ¿no? Otra persona, otro tipo de persona que puede ser vocero es aquel que está directamente relacionado con la noticia de la que se va a hablar. En nuestro caso, evidentemente, ustedes han desarrollado todo este proceso de construir una agenda de consenso y reformas, y eso los convierte en potenciales voceros de esa agenda. Entonces, ustedes están directamente relacionados con este proyecto, ustedes pueden ser los voceros de este proyecto, y conviene que ustedes sean los voceros de este proyecto, no solamente porque están directamente vinculados con él, sino también porque son especialistas o se han vuelto especialistas de una manera u otra en el área. Tenemos personas provenientes de distintos sectores de la sociedad civil, de gremios profesionales, de gremios industriales, gremios empresariales, academia, que pueden ser también considerados expertos en esos temas de los que han hablado durante la construcción de la agenda de reforma. Entonces, en resumen, podemos decir que cualquier persona con una preparación adecuada, que es la clave, puede ser vocero de algún tema. Lo esencial es sobre todo estar preparado respecto al tema del que vamos a hablar. Más allá de tener un perfil específico, hay que ser preparado o tenemos que saber de lo que vamos a hablar y saber cómo vamos a hablar de eso. Es un poco lo que vamos a trabajar a lo largo de los próximos minutos. ¿Cuál es entonces la noción fundamental de un vocero? Un vocero lo primero que hace es lo que trabajamos en nuestro primer taller. Tener un conocimiento muy profundo tanto de nuestra audiencia, lo que quiere, necesita y desea, lo que queremos nosotros de ella, cómo se divide, etcétera, de los mensajes clave de los que va a hablar, es decir, del contenido, evidentemente, tiene que saber de qué va a hablar y de cómo utilizar esos mensajes clave. La utilización de los mensajes clave es lo que vamos a trabajar dentro de un par de láminas cuando les proponga una herramienta de trabajo muy útil para entrenarse en vocería. Por otro lado, es importante que un vocero tenga una total identificación con el rol asignado. Valga decir, el vocero no se está representando a sí mismo. El vocero está representando algo más grande que él. O no digamos más grande, pero algo distinto a él, algo que va más allá de él. En este caso, el vocero, o ustedes como voceros, están representando a la agenda de consenso y reforma y más específicamente a aquellos temas de la agenda de consenso y reforma en los que ustedes se especializaron. Entonces, necesitamos una total identificación con el rol. Tenemos que saber, yo, David, en esta circunstancia, no estoy hablando como David, sino estoy hablando como representante del gremio de los transportistas, por ejemplo, en la agenda de consenso y reformas. Esto implica también, dado que tengo una identificación total con el rol asignado, que al momento de defender el mensaje que quiero transmitir en tanto que vocero, debo abstenerme, debo tener mucho cuidado con posiciones personales, con posiciones públicas que pueden ser inconvenientes. Es decir, tengo que tener cuidado con cualquier tipo de choque entre lo que yo divulgo como organización, entre lo que yo divulgo como iniciativa y dar alguna opinión que vaya en contravía de esto, ¿no? Lo que podría conocerse en algunos casos, por ejemplo, como choques de interés. Muchas de estas ideas de lo que hace un vocero se resumen en 5 mandamientos que engloban y que lo trabajan varios autores que engloban la tarea de la vocería. Por un lado, una de las características del vocero es tratar de estar siempre con la verdad por delante. Muchas veces se asocia y a veces la comunicación institucional tiene poco prestigio porque se le asocia mucho a la idea de propaganda, cuando la idea de la vocería es justamente lo contrario, ser lo más transparente que se pueda, ser lo más abierto, ser lo más cooperador en la medida de las posibilidades. En el caso particular de nuestra agenda de consenso y reformas, esto es todavía más importante porque el objetivo nuestro, y aquí remito nuevamente a nuestra estrategia comunicacional, el objetivo nuestro es que hablen de nosotros, que nos escuchen, que divulguen lo que nosotros estamos proponiendo en esta herramienta tan poderosa que es la agenda de consenso y reforma. Y para eso tenemos que ser lo más cooperadores posibles. Tenemos que estar permanentemente dispuestos a proporcionar información, a divulgar información. Por otro lado, como les comentaba en la lámina anterior,
Si tengo una identificación total con el rol asignado, tengo que darle vida a mi organización o a mi grupo de interés. Es decir, mi agenda de consenso y reforma, fíjense cómo yo hablo de la agenda de consenso y reforma como algo vivo, como algo que está, como algo que existe, como algo que tiene una existencia prácticamente independiente. No es solamente un grupo de propuestas o un grupo de unas cuantas páginas con algunos textos escritos. No, es una herramienta, es un movimiento, es una iniciativa que busca resolver un problema. Es decir, personalizar a nuestro grupo de interés, personalizar a nuestra organización, personalizar a nuestra iniciativa. Otro mandamiento del vocero, ya muchísimo más en el ámbito práctico, es desarrollar y nutrir contactos permanentes con los medios. Esto está asociado a la parte de la difusión, pero se refiere específicamente a los medios. En tanto que voceros, uno de nuestros públicos va a ser nuevamente los medios de comunicación, y esos son contactos que, como conversábamos en nuestro taller de estrategias comunicacionales, se hacen con una labor de hormiguita, se hacen con una labor de bola de nieve. No es que hoy sacamos publicada nuestra agenda de consenso y reforma, Lara Futuro, Zulia Futuro, Aragua Futuro, Portuguesa Futuro, y mañana ya vamos a tener medios de estos 4 estados entrevistándonos y sacándonos en primera página. Eso no ocurre así. Es un trabajo que tengo que nutrir, que tengo que desarrollar de manera permanente. Otro tema esencial, más allá de que el último mandamiento, me voy a adelantar un poco acá, es la preparación para la vocería, es un punto clave. Pero más allá de la preparación, siempre hay elementos que se nos escapan. Incluso aunque seamos especialistas en nuestros temas, puede ser que nos hagan alguna pregunta o que quieran saber algún detalle, la persona que nos entrevista o el público al que nos acercamos, del que no tenemos información en el momento, y es perfectamente normal. Pero una clave en el vocero es no guardar silencio en la medida de las posibilidades, admitir cuando se está en desconocimiento de una información, pero ser capaz posteriormente de ofrecer esa información. Esto se relaciona también con el tema del contacto permanente. Si una persona, léase un medio o un decision maker, o alguna persona, un público general, público de interés, por ejemplo, algún miembro del gremio al que representamos se nos acerca para preguntarnos algo de nuestra agenda y nosotros no lo sabemos, tenemos que buscar la manera de investigarlo y devolver a esa persona que nos contactó para proveerlo con esa información. Eso tiene que ver con la seriedad de la vocería, por lo mismo que les comentaba hace un par de láminas. No podemos dejar el silencio. Se le tiene terror al silencio. Las sociedades no quieren el silencio, no quieren el vacío. Necesitan que alguien hable y necesitan que se diga algo. Entonces, para garantizar eso, tenemos que estar permanentemente siguiendo las audiencias, como les decía, y siguiendo los temas de interés para nuestro grupo de interés y ser capaces de responder a sus necesidades comunicacionales. Finalmente, entonces, nuevamente lo he repetido, ya es la tercera lámina, creo, la segunda que lo comento, la importancia de la preparación. El vocero tiene que prepararse de manera clave. ¿Prepararse en qué? Bueno, ya ustedes están dando los primeros pasos. El vocero tiene que prepararse, por un lado, en los mensajes clave que va a dar, es decir, tiene que saber de qué va a hablar, tiene que saber a quién le va a hablar, cuáles son las audiencias, y tiene que saber cuáles son los canales que va a utilizar para difundir esos mensajes. Esa preparación es clave. Y la manera como lo va a hacer. ¿Okay? Y esta manera como el vocero se va a preparar o se va a enfrentar a la audiencia, cuenta con una herramienta muy poderosa, que es lo que vamos a conversar en esta última parte de la presentación, que es lo que se conoce como el pitch. El nombre original de esta estrategia es pitch de negocio. ¿Por qué? Porque es una herramienta que proviene del mundo de las empresas. Es decir, es creado una forma de trabajar los discursos buscando que una empresa consiga aliados, consiga capitales, consiga recursos humanos. Básicamente la idea de un pitch de negocio o de un pitch a secas, prefiero llamarlo pitch a secas en nuestro caso, porque nosotros no estamos trabajando con el negocio, si bien la estrategia es básicamente la misma, pero la idea del pitch, básicamente pitch viene del inglés discurso, es justamente eso, crear un discurso breve articulado a partir de mensajes clave. Es decir, tomo 3 o 4 mensajes clave, esos 3 o 4 mensajes clave de mi organización, de mi idea,
de mi ámbito de trabajo, de lo que quiero divulgar, los uno y los articulo tomando en cuenta los objetivos comunicacionales básicos. Es decir, en el ámbito de la comunicación, hay tres cosas que se quiere del público. Uno quiere o informar al público, o persuadirlo, o entretener. Informar es darle la capacidad de que tome decisiones. Persuadir es tratar de convencer a las personas de que actúen de una determinada manera. Y entretener es simplemente hacer que pasen un buen rato, que se sientan bien. Entonces, cuando vamos a crear este tipo de pitch, este tipo de discurso, tenemos que tomar en cuenta estos tres elementos. A lo largo de nuestro discurso, habrá elementos para informar, habrá elementos para persuadir, para convencer, o habrá elementos para entretener. El pitch como herramienta de vocería puede utilizarse de manera ad hoc, es decir, digamos, tengo prevista una entrevista de radio que ya sé, o tengo prevista una participación en una mesa de trabajo vinculada con mi área, y construyo un pitch específicamente para esa necesidad, o simplemente puedo utilizar esta técnica como una forma de yo entrenarme para la vocería. Es decir, puedo crear mensajes clave, crear discursos y practicarlos, y así ganar en soltura, en fluidez y en conocimiento de mis mensajes clave. Habida cuenta, como les decía, de que uno de los elementos clave del vocero es justamente la preparación. Entonces, ¿de qué manera hacemos un pitch? El pitch tiene partes muy específicas. Por un lado, tengo que buscar la manera de enganchar, de captar la atención. ¿Okay? Eso lo puedo hacer con una afirmación, lo puedo hacer con una pregunta, lo puedo hacer con un dato curioso. ¿Okay? Seguidamente, tengo que presentarme, es decir, tengo que decir quién soy y la iniciativa a la que represento. En nuestro caso, bueno, la Agenda de Consenso y Reformas, o un sector que trabaja en la Agenda de Consenso y Reformas. Tengo que hablar en palabras clave de la iniciativa del emprendimiento y describir el problema del que estoy hablando y la relevancia para el público objetivo. Es decir, tengo que hacerle ver a mi potencial cliente, a mi potencial audiencia, a mi potencial público, por qué el problema que yo estoy tratando de resolver es útil para mi público. Seguidamente, tengo que explicar también su solución y su viabilidad. Y finalmente, un elemento clave, tengo que incluir una frase que deje abierta la posibilidad de un próximo encuentro. Como recordarán, cuando trabajamos el tema de la estrategia comunicacional, una de las ideas de las intervenciones o de los contactos telefónicos con los medios de comunicación es justamente esta. Entonces aquí vemos de qué manera podemos utilizar este tipo de estrategia, este tipo de pitch de negocio o este tipo de pitch para crear discursos que después llevaremos a los medios de comunicación. Vamos a ver ahora un ejemplo de pitch que no está tan enfocado en un negocio, sino más bien en una iniciativa, por lo que se parece más o menos a lo que nosotros estamos trabajando en nuestra agenda de consenso y reformas. Les voy a presentar aquí el texto. No lo voy a leer en voz alta, voy a dejarles unos segundos para que ustedes lo lean y seguidamente lo vamos a analizar a partir de los pasos de los que hablé más arriba. Entonces, tómense unos breves segundos para leer este texto. Muy bien, ¿qué conseguimos en este texto? Si lo necesitan, pueden pausar el video para leerlo con más detenimiento, pero me interesa continuar en las características de este pitch. Vamos a ver cuáles son las características de las que hablamos más arriba que están presentes en este texto. En primer lugar, tenemos una afirmación. ¿Sabía usted que para 2050 habrá más plástico que peces en el mar? Eso es una afirmación, eso sirve para enganchar. Fíjense, mantengan en mente la idea de las necesidades comunicacionales básicas. Yo engancho y cuando engancho en cierta manera estoy entreteniendo, es decir, estoy dándole algo a la gente para que la gente se quede conmigo, algo que les interese, algo que les guste, algo que les despierte la curiosidad. Eso es algo de entretenimiento. Posteriormente viene la identificación del personal y de la iniciativa, es decir, soy yo y les quiero hablar de esta iniciativa, Plasticable en este caso, y doy 2 o 3 palabras clave que me permiten contar. Es decir, un proyecto con el que voy a limpiar los mares, punto.
Fíjense lo breve y fíjense cómo esto lo conectamos con la corta extensión de los mensajes clave. Posteriormente tengo la descripción del problema y la posible solución. He reducido hasta 75% los microplásticos en los lagos. Necesito su ayuda para escalarlo. Es un nicho por explotar, etc. Y finalmente, aquí vemos la última parte, dejar abierta la posibilidad de un próximo encuentro. Si me dan su tarjeta, mañana le llamo para concertar una cita. Esta es solo una idea, se puede jugar con muchas cosas. Incluso hay quienes hay quienes suprimen algunos elementos, por ejemplo, que tienen que ver con el nombre de la persona, y se quedan únicamente con la iniciativa. Es decir, la idea de esto es adaptar esta estrategia de tener una pregunta de enganche, una presentación del proyecto, una descripción de problemas y soluciones y un call to action o una posibilidad de encuentro. Utilizar esta estructura, digamos, este pequeño esqueleto para construir discursos que tengan que ver con nuestra iniciativa. En el caso concreto de la agenda de consenso y reformas, se adapta perfectamente a este tipo de estructura, a este tipo de pitch. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos primero utilizar un pitch de esta naturaleza para arrancar los contactos a medios. Cuando, por ejemplo, estoy pensando en la gira de medios de las que hablábamos anteriormente, puedo llamar a los medios ya con un discurso medio ensayado, preparado, preelaborado, que me pueda garantizar que los medios me den el espacio para yo posteriormente difundirlo y, digamos, explayarme un poco más. También puedo utilizar un pitch de este tipo si quiero dirigirme o contactar a las audiencias que habíamos clasificado como los políticos, como los decision makers. Si, por ejemplo, me convocan para una mesa de trabajo, les decía, o, por ejemplo, puedo tener contacto con cierta instancia de poder público regional, de poder público local, puedo ir con un discurso ya preelaborado, preensayado, que siga esta estructura de un dato clave, la presentación del proyecto, un problema, una solución y un call to action para un próximo contacto. Es una estructura bastante sencilla de manejar, bastante sencilla de retener y que puedo utilizar y replicar. Lo que yo les propongo en el caso de las agendas de consenso y reformas es que hablen tanto del proyecto completo, es decir, que expliquen, porque nos interesa divulgar de qué va esto de una agenda de reforma y consenso. Me interesa tanto divulgar la agenda en sí como sus temas específicos. Como les decía, no se pretende que todos sean expertos en todas las áreas de la agenda, pero sí que sepan que su área específica, por ejemplo, si ustedes trabajan en el tema petrolero, o el tema agroindustrial, o el tema económico, o el tema de servicios, en su estado, forma parte de algo más grande que es esta agenda de políticas públicas. Entonces, es conveniente que cuando vayan a preparar sus discursos, sus pitch, mencionen el proyecto macro y mencionen el área en la que ustedes están trabajando. Entonces, una vez que hacen esto, toman los mensajes clave que ya trabajamos en detalle en el taller de estrategias comunicacionales. Los invito una vez más a revisarlo a partir de estos dos criterios que se han manejado de manera más o menos similar en todas las agendas, que es la situación o el enfoque. Habíamos hablado que cuando estábamos pensando en las estrategias comunicacionales y los mensajes clave, la agenda de consenso y reforma de todos los estados tienen la situación o el diagnóstico y el enfoque o la posible solución a los distintos temas. Entonces, ustedes pueden tomar o una situación, si quieren hablar de la situación, o el enfoque, o idealmente tomar los dos elementos, es decir, situación y enfoque, problema y solución, para construir sus pitch de negocio. Otra iniciativa, otra idea que les puedo dar, que siempre recomiendo, es que primero los discursos los planteen por escrito, es decir, primero escriban el texto corto, como verán en las láminas anteriores. Voy a regresar un minuto a la lámina previa. Como verán, son textos breves, son textos que no tienen más de 5 o 6 líneas de Word a lo sumo. Aquí en el PowerPoint se ven un poco más grandes, pero son textos breves por escrito. Entonces, si los escriben, los leen, los interiorizan, posteriormente pueden practicarlos de manera oral
para ganar fluidez y para memorizar, para aprenderse bien. Cuando hablo de memorizar, obviamente, no hablo de una memorización, como decíamos en el colegio, al caletre, sino, bueno, internalizar más bien los mensajes clave. Entonces, este es un poco lo que yo les propongo para nuestras agendas de consenso y reforma. Y es justamente lo que vamos a poner en práctica en la asignación final de este taller. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este taller? Pues justamente, adivinaron, vamos a crear un pitch. ¿De qué manera vamos a crear un pitch? Déjenme mostrarles mejor esta lámina, disculpen. ¿De qué manera vamos a crear un pitch? Primero, vamos a escoger un contenido de sus temas de agenda, es decir, dedíquense a aquel tema en el que ustedes trabajaron de manera especializada. Van a crear los mensajes clave. Si lo desean, pueden utilizar los que ya lo hayan hecho, los mensajes clave que trabajaron en el taller de estrategias comunicacionales y construir el pitch con eso. Si no, pueden hacerlo con otro contenido que consideren interesante o que quisieran divulgar. Van a tomar la estructura del pitch, les pido que la revisen, que la vuelvan a revisar en la presentación que va a quedar colgada en la plataforma, en la Plaza de las Ideas. Pueden volver a revisar una y otra vez las distintas partes del pitch y van a utilizar esa estructura como una guía. Y a partir de esa guía van a redactar un pitch corto para el contenido que ustedes escogieron. Bien, ese pitch va a tener dos partes, va a tener el texto, como les dije, me interesa que escriban los textos antes de hablarlos, es decir, no simplemente que se lancen de una vez a hablarlo, sino al momento de escribir ya estamos haciendo un trabajo de internalización, un trabajo de memorización, un trabajo de aprendizaje y después practicar la fluidez. Entonces, esta asignación final va a tener dos partes. Por un lado, van a redactar el pitch y van a subir el texto en el espacio indicado en la plataforma. Posteriormente, este pitch, una vez que lo hayan escrito, lo van a ensayar una y otra vez, lo van a practicar, lo van a ajustar, lo van a editar incluso por escrito, de manera de ganar fluidez, y cuando sientan que están como para presentarlo, imagínense que la persona que los va a ver es un público que a ustedes les interesa captar, sea un medio de comunicación, sea un decision maker, sea alguien de público general a quien le quieren llegar. Cuando sientan que ya tienen esa fluidez necesaria y ese aprendizaje necesario, van a grabar su pitch en un video. Personalmente, ustedes se van a presentar un video, digamos, un video selfie, un video en primera persona, y también lo van a colgar en el espacio indicado para tal fin en la Plaza de las Ideas. Para hacer eso, tienen 4 días desde el momento en el que inició este taller de vocería. Les recuerdo también que, al igual que en el taller anterior, tienen un foro de preguntas, un foro donde pueden expresar sus dudas, sus comentarios, y que igualmente, si sienten que es una duda muy urgente o que quizás tardo mucho en responderles, pueden contactarme de manera más directa a través de mi correo electrónico, que lo dejo aquí, ludocedice@gmail.com, o de mi cuenta de Instagram o de Twitter, cualquiera de las dos redes sociales, @DavidLudo. De todas maneras, a lo largo de todos estos días me comprometo a visitar frecuentemente la plataforma para ver qué mensajes, qué dudas, qué comentarios, incluso qué retroalimentación tengo o podemos tener de estos talleres. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la asignación final, crean el pitch de negocio, o el pitch a secas, todavía existe la tendencia de llamarlo pitch de negocio, pero crean su pitch a partir de los mensajes clave, sea del taller de estrategias comunicacionales u otros mensajes clave que quieran, utilizan la estructura como guía, lo redactan, lo ensayan y cuando lo tengan listo, lo cargan como un video en la plataforma. Esa va a ser la asignación para este taller. Quedo entonces al tanto y quedo pendiente de sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y de ver sus tareas o sus asignaciones para hacerles una retroalimentación. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes este recorrido formativo por las estrategias comunicacionales y las vocerías. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.